Cuando un hombre ama de verdad, ya no se siente seguro, se vuelve más vulnerable, y eso puede confundir completamente a una mujer que solo observa la superficie, porque, por fuera, él sigue intentando parecer firme, racional, controlado, pero por dentro, algo cambia de forma silenciosa, casi imperceptible, y al mismo tiempo profundamente intensa. Hay un momento muy específico en el que el interés deja de ser ligero, divertido, desechable, y se convierte en algo que amenaza el equilibrio emocional de un hombre. Es en ese preciso momento, cuando surgen dos inseguridades que él no quería sentir, dos inseguridades que él no verbaliza, dos inseguridades que no aparecen cuando solo se está divirtiendo, sino solo cuando realmente le gusta. Quizás ya hayas sentido esto sin poder explicarlo. Él comienza a actuar de manera diferente, a veces más cuidadoso, a veces más distante, a veces contradictorio, como si estuviera dividido entre acercarse y protegerse. Sientes que hay algo ahí, una tensión silenciosa, una conexión que crece, pero que no avanza con la naturalidad que esperabas. Y, en lugar de claridad, surgen preguntas internas. ¿Por qué se ha vuelto más callado? ¿Por qué parece más atento pero menos espontáneo? ¿Por qué, justo ahora que la conexión se ha profundizado, parece que algo se ha atascado? Lo que muchas mujeres no se dan cuenta es que, cuando un hombre empieza a sentir verdadero interés, entra en un territorio emocional que no le han enseñado a navegar. No ha sido entrenado para lidiar con el apego consciente. Ha sido entrenado para controlar, conquistar, avanzar, no para sentir. Y ahí es precisamente donde nacen esas inseguridades. No como debilidad, sino como una clara señal de que algo importante está sucediendo dentro de él. El problema es que, si esas señales se malinterpretan, si se ven como desinterés, frialdad o falta de intención, una conexión real puede interrumpirse antes incluso de florecer. Y lo más cruel de todo es que, a menudo el hombre se aleja no porque haya dejado de sentir, sino porque sintió demasiado rápido, demasiado profundamente, y no supo cómo sostenerlo. Hoy quiero llevarte al interior de la mente masculina en ese preciso momento. Quiero mostrarte lo que realmente hay detrás del silencio, de las pausas, de los pequeños retrocesos. Quiero que veas lo que casi ninguna mujer ve, no por falta de sensibilidad, sino por falta de traducción emocional. Porque entender estas dos inseguridades no sirve para controlar a un hombre, sirve para no perder una conexión verdadera por un error de lectura. Y, si me lo permites, te lo explicaré con calma, sin juegos, sin fórmulas vacías, solo con la honestidad de quien conoce este territorio por dentro. En la vida real, estas inseguridades no aparecen como grandes escenas dramáticas. Surgen en pequeños detalles, casi invisibles, que solo una mujer atenta percibe, incluso sin saber explicar exactamente por qué. Es en la forma en que él comienza a observar más que a hablar, en el cuidado excesivo con las palabras, en la pausa antes de responder un mensaje que antes era inmediato, no porque haya perdido el interés, sino porque ahora cada palabra parece tener más peso. Te das cuenta de que presta atención a cosas que antes pasaban desapercibidas. Recuerda algo que comentaste casualmente. Nota cambios sutiles en tu estado de ánimo. Pregunta menos, pero escucha más. Al mismo tiempo, hay una extraña contradicción. Cuando la conversación se vuelve demasiado profunda, puede cambiar de tema. Cuando el ambiente se vuelve emocionalmente intenso, puede bromear, racionalizar o cerrarse por unos instantes. Para ti, esto suena confuso, porque el interés está ahí, el cuidado está ahí, pero la entrega total parece siempre interrumpida por algún freno invisible. En los encuentros, su cuerpo habla antes que su boca, se inclina cuando tú hablas. La mirada se demora un segundo más. Hay una atención silenciosa, casi protectora, pero cuando surge la posibilidad de algo más serio, aunque no se diga en voz alta, algo dentro de él se retrae. Un microdistanciamiento, un cambio de energía, y tú lo sientes, no como un rechazo claro, sino como un ligero distanciamiento emocional, que no concuerda con el resto de su comportamiento. Muchas mujeres interpretan esto como indecisión, juego emocional o falta de madurez. Algunas intentan presionar, otras se cierran para protegerse, otras fingen no darse cuenta. Sin embargo, desde el punto de vista masculino,
lo que está sucediendo es mucho más silencioso y mucho más profundo. Por dentro, él comienza a medir riesgos que antes no existían. Comienza a preguntarse si es suficiente, si puede sostener lo que está sintiendo, si al acercarse demasiado, no perderá algo que aún intenta proteger dentro de sí mismo. Es por eso que puede parecer más presente y más inseguro al mismo tiempo, más cuidadoso, pero menos espontáneo, más interesado, pero también más contenido. Los silencios no están vacíos, están llenos de pensamientos que nunca aprendió a expresar, pensamientos que no caben en frases simples como «todo está bien» o «vamos con calma». Y lo más delicado es que no lo hace conscientemente, no se despierta pensando en protegerse de ti, reacciona a su propio sentimiento, porque gustar de verdad activa partes internas que ha pasado toda su vida tratando de mantener bajo control. Es en este escenario donde muchas conexiones prometedoras comienzan a desgastarse, no por falta de sentimiento, sino por un desajuste en la lectura emocional. La mujer siente algo diferente, pero no entiende qué es. El hombre siente algo intenso, pero no sabe cómo manejarlo. Y es precisamente aquí donde entender lo que hay detrás de estas reacciones lo cambia todo. Cuando un hombre empieza a sentir verdadero afecto, dos inseguridades específicas se activan de forma casi automática, no porque sea débil, sino porque el sentimiento toca puntos que le han enseñado a ocultar incluso a sí mismo. La primera nace del miedo silencioso, a no ser suficiente para sostener lo que está surgiendo. No se trata de dinero, estatus o apariencia, aunque estos pensamientos a veces aparecen como distracción. El núcleo de esta inseguridad es más profundo. Proviene de la sensación de que, si se involucra de verdad, ya no habrá forma de controlar su propia imagen. Hasta entonces, podía elegir qué mostrar, controlaba el ritmo, definía la distancia, pero cuando el sentimiento se instala, ese control comienza a escapársele. Se da cuenta de que tú empiezas a importarle más de lo que le gustaría, que tu opinión empieza a tener peso, que tu silencio le afecta más de lo que debería, y eso genera una pregunta interna que nunca verbaliza. ¿Y si me muestro por completo y no soy suficiente? Esa inseguridad no le hace menos interesado, le hace más cauteloso, más atento, más vulnerable por dentro, aunque por fuera intente mantener la compostura. La segunda inseguridad surge inmediatamente después, casi como una consecuencia de la primera. Es el miedo a perder el control emocional y, con ello, perder la propia identidad. Para muchos hombres, querer demasiado siempre se ha asociado con perder poder, con volverse dependiente, con dar cabida al dolor. Entonces, cuando se da cuenta de que empieza a pensar en ti antes de dormir, que sus decisiones pasan a tener en cuenta tu bienestar, que su rutina cambia sin esfuerzo consciente, se enciende una alarma interna. No es una alarma contra ti, es una alarma contra su propia entrega. Empieza a observarse sintiendo, y eso le asusta. Por eso a veces da un paso atrás, no para alejarse definitivamente, sino para intentar recuperar el terreno emocional que siente que se le escapa. Es en este punto donde muchas mujeres interpretan el comportamiento masculino como incoherente, pero en realidad, él está dividido entre dos fuerzas opuestas, el deseo de acercarse y la necesidad de protegerse. Lo que pocos hombres pueden explicar y pocas mujeres pueden percibir es que este conflicto interno solo aparece cuando el sentimiento es real. Cuando no le gusta, no hay inseguridad, hay ligereza, hay desapego, hay control, pero cuando realmente le gusta, todo cambia de lugar. Por eso, comprender estas reacciones transforma completamente la dinámica, porque cuando la mujer entiende lo que está pasando por dentro, deja de reaccionar con miedo o exigencia y pasa a actuar con una seguridad emocional que calma, en lugar de presionar. Curiosamente, este tipo de comprensión es algo que muchas mujeres solo desarrollan después de entrar en contacto con materiales que explican la atracción desde la perspectiva masculina, mostrando cómo ciertas actitudes femeninas activan la seguridad, el deseo y la entrega sin confrontación directa, algo que rara vez se enseña de forma clara. Cuando surge esta conciencia, el hombre siente algo diferente. Siente que no tiene que luchar contra sus propios sentimientos, que no necesita defenderse de quien está a su lado,
Y ahí es donde las inseguridades comienzan a perder fuerza. Cuando estas inseguridades surgen y no se reconocen, algo delicado comienza a suceder en la dinámica entre ustedes. No de forma explosiva, sino silenciosa, casi invisible. El hombre no se aleja de repente, comienza a disminuir su propia presencia emocional, responde un poco menos, comparte un poco menos, guarda pensamientos que antes escapaban de forma natural. Y por parte de la mujer, la reacción suele ser automática. Surge la duda, luego el miedo, después el deseo de entender, de preguntar, de presionar para obtener claridad. Es aquí donde se pierden muchas conexiones verdaderas, porque cuando él ya se siente inseguro por dentro, cualquier exigencia emocional, aunque sea sutil, activa su mayor temor, el de no poder sostener lo que siente sin hacerse daño. Él no interpreta la exigencia como interés, la interpreta como riesgo. Y para un hombre que ya está luchando contra su propia vulnerabilidad, el riesgo se convierte en una señal de alerta. Entonces se protege de la única forma que conoce. Se cierra un poco más, no por frialdad, sino por instinto de supervivencia. Lo más triste es que, en este proceso, ninguno de los dos está equivocado. La mujer quiere seguridad emocional. El hombre quiere no perder el control interno, pero sin comprensión, estas dos necesidades chocan. Si ella ignora las señales e intenta actuar como si nada estuviera pasando, él siente que está solo en su propio conflicto. Si ella lo confronta directamente, él siente que no tiene espacio para sentir a su propio ritmo. Si ella se cierra por miedo, él lo interpreta como una confirmación de que entregarse fue un error. Y, poco a poco, la conexión que tenía todo para profundizarse comienza a enfriarse. No porque el sentimiento haya muerto, sino porque no fue acogido de la manera correcta. El hombre comienza a racionalizar el distanciamiento. Se convence a sí mismo de que tal vez no sea el momento, de que tal vez sea mejor mantener la distancia, de que tal vez se está involucrando demasiado. Y cuando esa decisión se cristaliza, el retorno es difícil. Porque, cuando un hombre asocia el gusto por alguien con la sensación de inestabilidad emocional, aprende, inconscientemente, a protegerse de esa conexión específica. Por eso, comprender estas inseguridades no es solo un detalle psicológico, es un punto de inflexión. Es lo que separa una historia que se pierde por malentendidos de una relación que madura basada en la seguridad, la presencia y la calma emocional. Cuando la mujer sabe reconocer estas señales y responde con firmeza tranquila, sin presión y sin retraerse, algo cambia profundamente en él. El conflicto interno disminuye, la necesidad de control se debilita, y el sentimiento deja de ser una amenaza para convertirse en un refugio. Pero cuando esto no ocurre, el alejamiento no llega como un castigo, llega como supervivencia emocional, y muchas mujeres solo se dan cuenta de ello cuando ya es demasiado tarde. Al final, cuando un hombre ama de verdad, lo que más necesita no son pruebas, ni garantías, ni promesas anticipadas. Necesita sentir que puede ser vulnerable sin perder el equilibrio. Estas dos inseguridades no surgen para alejar, surgen como una petición silenciosa de seguridad emocional. Una petición que casi nunca se verbaliza, porque muchos hombres ni siquiera saben que están haciendo esa petición. Cuando una mujer entiende esto, deja de interpretar el silencio como rechazo, deja de ver la pausa como desinterés, empieza a ver lo que realmente hay. Un hombre que intenta equilibrar el sentimiento y la protección interna al mismo tiempo. Y eso lo cambia todo, porque la forma en que respondes a ese momento define el camino de la relación. La comprensión crea acercamiento, la presión crea huida, la calma crea vínculo. Cuando ofreces presencia sin exigencias, firmeza sin control e interés sin urgencia, algo se reorganiza dentro de él. El miedo a no ser suficiente pierde fuerza. El temor a perder el control emocional se disuelve poco a poco. Él siente que no necesita luchar contra lo que siente, que no necesita defenderse de quien está a su lado, que puede quedarse. Es precisamente por eso que tantas mujeres informan de un cambio profundo en la dinámica, cuando llegan a comprender la atracción desde la perspectiva masculina, cuando entienden lo que realmente calma a un hombre por dentro, en lugar de activar sus mecanismos de defensa. Y si realmente deseas despertar tu lado más magnético,
y comprender cómo funciona la atracción desde la perspectiva masculina, te recomiendo una guía llamada La Guía de la Mujer Magnética, 17 secretos que ningún hombre puede ignorar. Profundiza precisamente en esos puntos que transforman la inseguridad en entrega y la confusión en conexión emocional real. El enlace está en la descripción y también en el primer comentario fijado. Llévalo contigo. No todo distanciamiento es falta de sentimiento. A veces, es solo un hombre lidiando con algo que nunca aprendió a sentir sin miedo. Cuando entiendes esto, no persigues, no te cierras, simplemente te posicionas de una manera que invita, en lugar de presionar, y ahí es donde la conexión encuentra espacio para existir de verdad.